Y llegamos al espacio Estudios Vida, espacio que ofrece Cristóbal Linero en esta mañana. Está aquí con nosotros, ya le damos la bienvenida. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, José. Pues la verdad que me encuentro, gracias al Señor, perfectamente, José, disfrutando y aquí confiando en el Señor. Me alegro mucho, Cristóbal, gracias por estar con nosotros en el último programa del año 2022. Sí, este es el último programa y la verdad que me gustaría compartir algo un poco especial, José. Pues te estábamos esperando, Cristóbal, cuando quieras. Pues muy bien, pues entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso. Bueno, llegamos al último programa del año. Pero qué bueno que tenemos un nuevo comienzo cada día y cada año y cada momento en este Cristo tan rico y tan maravilloso que hoy mora dentro de nosotros. Y bueno, como he estado compartiendo anteriormente en cuanto a la vida y nacimiento y vivir humano de Jesús, me gustaría hacer un paro hoy y quisiera compartir algo en cuanto a la vida de José. La vida de José es una vida muy rica, muy disfrutable, y como él era un ejemplo, era una réplica, era un modelo totalmente de lo que realmente es Cristo hoy para nosotros. Y el deseo del Señor es que nosotros podamos ser aquellos que llegamos a vivir esa vida. Y todos sabemos muy bien la vida de José, pero esta vida necesitamos aplicarla a nuestro vivir diario cada día y en cuanto al roce y el estar edificando la iglesia con nuestros hermanos y las hermanas. Y necesitamos cómo perdonarnos los unos a los otros y cómo vivir esa vida en victoria. Y nosotros, al fin de vivir nosotros una vida de reinar en vida, nosotros también necesitamos estar sujetos al gobierno del Espíritu. Y el relato de la vida de José, esto nos revela el gobierno del Espíritu. Pues el gobierno que ejerce el Espíritu es el aspecto reinante de un hermano y de una hermana que realmente hemos alcanzado madurez. Y comenzamos con esta historia que dice que José era un experto en sueños. Qué maravilloso, queridos hermanos y hermanas, que nosotros tengamos sueños, pero sueños despiertos de cómo vivir a este Cristo y cómo seguir adelante. Y José era un experto en sueños. Y en el capítulo 37 él soñó que según la perspectiva de Dios, su pueblo está formado, escucha esta palabra, por gavillas de trigo llenas de vida y por cuerpos celestiales que están llenos de luz. Hoy cada hermano y cada hermana es una gavilla de trigo llena de vida y llena de luz. Eso es lo que tenemos que ver en cada uno de nosotros. De verdad, dice que en cada uno de los sueños que tuvo José, dice que ambos procedían totalmente de Dios y revelaron una perspectiva divina que es la que Dios tiene conforme a su naturaleza, su posición y meta que le corresponde realmente hoy al pueblo de Dios aquí en la tierra. Hay aquí este versículo 30 del capítulo 37, voy a leer unos versículos que dice: Entonces soñó José un sueño y se lo contó a sus hermanos, y ellos les llegaron a aborrecerle más. Todavía, cuidado, esa muchas veces es incluso nuestra experiencia hoy en la vida cristiana. Tenemos celos y envidia de nuestros hermanos, cuando realmente cada hermano tiene una función en la vida de la iglesia. Así que nosotros tenemos que respetarnos y no realmente despreciar las profecías, digamos, el hablar de Dios a través de los hermanos, ¿no? Y dice que él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, pero vuestros manojos que estaban alrededor, dice que se inclinaban al mío. Señor Jesús. Y entonces dice que se le respondieron otra vez los hermanos. Dice: ¿reinará tú sobre nosotros o señoreará sobre nosotros? Dice: y le aborrecieron más a causa de sus sueños y a causa de sus palabras. Pero
en el versículo 9 otra vez vemos aquí otro sueño. Dice, entonces soñó otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciéndole, he aquí que he soñado otro sueño. Dice, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaba a mí. Señor Jesús, qué maravilloso, qué sueño. Ese sueño fue lo que lo mantuvo a él firme. Sigo compartiendo, dice que los sueños de José, dice que controlaba su vida y dirigía su comportamiento. ¿Qué comportamiento? Él se comportó de una manera tan excelente y maravillosa a que él fue dirigido por la visión que recibió en su sueño. Y eso lo podemos ver también en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él tuvo una revelación, él tuvo una visión cuando iba por el camino de Damasco y él escuchó una voz del Señor Jesús que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Esa visión que él tuvo en el camino de Damasco fue la que controló su vida en todo tiempo. Por eso puedo leer aquí un versículo, capítulo 26, 19, cuando él estaba siendo acusado y él estaba hablando su testimonio de cómo Dios se le había aparecido, el Señor Jesús, ¿no? Y entonces le dijo en el versículo 19 del capítulo 26, le dijo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Hay otra versión que dice, oh rey Agripa, no fui reverde a la visión celestial. Sus hermanos dice que despojaron su vida. Busqué esta palabra en el diccionario y dice que dar rienda suelta al fuego. Dice que ardía realmente y ellos le dieron rienda suelta a toda su concupiscencia. Pero escucha, dice que José subyugó su ira y prevaleció, comportándose como una gavina llena de vida y conduciéndose como una estrella celestial que resplandece en las tinieblas. Ese debe ser nuestro caminar. La vida que José llevó, dice que esa vida fue la que estuvo sujeto a la visión celestial y es la visión del reino de los cielos descrita en Mateo 5:7 cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. José, por haber llevado tal vida, dice que él estaba plenamente preparado para reinar como rey. Y según la constitución del reino celestial, él dice, revelada en estos capítulos que hemos leído, en Mateo también podemos, dice, subyugar nuestra ira y prevalecer en nuestras concupiscencias. Eso lo podemos ver en Mateo 5 del 21 en adelante. Señor Jesús, qué maravilloso esta vida de José, una vida reinante, una vida en la que nosotros necesitamos y deseamos vivir de verdad, como aquel que representaba el aspecto reinante de una vida madura. Dice que representaba el aspecto reinante de una vida madura. Y José disfrutó de la presencia del Señor y con ella también la autoridad del Señor. Dice, y de su prosperidad y de su bendición. Mira qué versículo más rico, más disfrutable. Y esto me gustaría, hermano, que nosotros podamos ser aquellos que aplicamos estos versículos a nuestra vida diaria. Si nosotros aplicamos estos versículos, vivimos esta vida reinante como la que vivió José, con esta visión que el Señor nos ha dado, nuestra vida cambiaría por completo. Y mira los versículos lo repetiré varias veces. En el capítulo 45 dice, José le dijo, ahora pues, no os entristezcáis ni os enojéis contra vosotros mismos por haberme vendido acá, porque para conservar vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué te parece? No os enojéis, no os entristezcáis por lo que hicisteis. Dios me mandó delante de vosotros para preservar vida. Mira lo que dice el versículo 50-20. Dice, aunque vosotros os propusisteis hacerme mal,
dice Dios lo propuso, dice Dios lo propuso para bien. Hermano, realmente, bueno, voy a leer otro versículo que hay aquí en Romanos para que veamos, 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que conforme mi propósito son llamados. Es maravilloso el poder ver estos versículos y esto debe ser muy animante para nosotros. Muchas veces a nosotros nos pueden realmente ofender, hermanos. No tomamos en cuenta esto. Además hay un versículo que nos lo advierte, pero no nos entra en nuestra mente y debe realmente de verdad hacerse vida en nosotros. Cuando en Efesios dice que nuestra lucha no es con carne ni con sangre, es el enemigo, el maligno que está al acecho para ver de qué manera puede derrotarnos y cogernos en cualquier fallo. Así que si tú fallas o yo fallo o fallan nuestros hermanos, no es realmente el hermano, es el enemigo y eso tenemos que verlo. De verdad, y si nosotros vemos eso, cambiará nuestra perspectiva. El gobierno del Espíritu dice que es la piedra cimera, es la coronación de la estructura de la enseñanza del Espíritu, es el relato de la vida de José y esa piedra cimera es el fundamento para edificar un edificio. Nosotros tenemos que tener esta visión como esa piedra cimera. Y el relato de la vida de José es una revelación del gobierno del Espíritu. Señor Jesús, dice que el gobierno del Espíritu es el aspecto reinante de un santo, como hemos leído antes, un hermano y hermana que ha alcanzado madurez. Dice que José no tuvo que perdonar a sus hermanos. ¿No es esto maravilloso? Porque dice que él no le echaba la culpa a sus hermanos, sino que esto vino procedente de Dios y todo cuanto sus hermanos le hicieron y consoló y lo ofendieron. Dice que cuánta gracia, dice, y qué excelente espíritu tenía José. Aquí hay una palabra que dice, no os entristezcáis. Dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os enojéis contra vosotros mismos, porque ellos vieron ya después de haber visto a José, ¿no? Y entonces dice, por haberme vendido, dice, porque para conservar vida me envió Dios delante de vosotros. No, José no tuvo que perdonar a sus hermanos, porque él no le echaba la culpa. Es maravilloso. Él recibió como precedente de Dios todo cuanto sus hermanos le hicieron, y él consoló a los que lo ofendieron. Maravilloso. Escucha, entonces le dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y escucha lo que le dijo, yo soy José, vuestro hermano, que vendisteis para Egipto. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dice, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años. Dice que no habrá ni arada, ni siega. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros en prosperidad sobre esta tierra, para daros vida, dice, por gran liberación. Dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, dice el versículo 8, sino fue Dios quien me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué fue esto? ¿Qué era lo que fue esto? Esto fue algo que fue una visión y una revelación que él tuvo. Por eso el 45:9 le dice a él a su hermano, daros prisa y decirle a mi padre, esto dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Dice, ven a mí, no te detenga. Hermano, cuánta gracia y cuán excelente espíritu tenía José. Y dice que viéndolo los hermanos, que José era muerto. Bueno, este es un versículo que ahora comento. Lo que tenemos que ver, hermano, que todo lo que ocurra a nuestro alrededor y con nuestros hermanos es con un propósito. Hace unos días tuve
unas reuniones, de unos entrenamientos, y el hermano que estaba compartiendo era un hermano que había tenido una experiencia, tenía unos 16 o 17 años. Él era creyente, su padre era uno de los ancianos de la iglesia. Y lo llamó al padre por teléfono y le dijo: papá, ya no puedo más, no lo puedo resistir, este hermano no me deja tranquilo, me ofende constantemente, tiro la toalla, ya no puedo más. ¿Qué hago, papá? Y este hermano no se enojó, su padre le dijo: hijo, tranquilízate, toma este asunto como una experiencia que Dios quiere que tú tengas. Aprovecha esta experiencia. Si tú vences esta experiencia, Cristo reinará en ti constantemente. Así que toma al Señor como tu protección y como tu vida. Y él dice que él tomó ese asunto como una experiencia. Señor, sácame de esta realidad, muéstrame. Y nosotros tenemos que ver eso, de que cada cosa que nos ocurra tenemos que ver que es un propósito que Dios tiene. Bueno, dice que José, después de que su padre fue muerto, dice que los hermanos dijeron: después de papá muerto, dice, nos aborrecerá y nos dará el pago del mal que le hicimos. Y el 16 dice: y enviaron a decirle a José este asunto, ¿no? Dice: tu padre mandó antes de que su muerte, diciendo, dice, así dirá a José: te ruego que perdone ahora a tus hermanos y a sus pecados, porque, dice, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos, dice, que perdone la maldad de los siervos de la maldad de tu padre. Entonces, dice que José lloraba mientras hablaba. Él lloraba, qué corazón tenía. Señor, danos tal corazón. El 50:18 dice: entonces vinieron a mí mis hermanos y se postraron delante de mí, delante de él, y le dijeron: henos aquí, siervos tuyos. Escucha qué versículo le respondió José, 50:19. Entonces le respondió José, dice: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Dios quiere madurarnos, Dios quiere que reflexionemos. Señor Jesús dice: ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y le habló con su corazón. Maravilloso. Los dos sueños, hermanos y hermanas, que tuvo José, ambos procedentes del Señor, le revelaron la perspectiva divina que Dios tiene con respecto a la naturaleza, a la posición, a la función y a la meta que le corresponde hoy al pueblo de Dios aquí en la tierra. Según su naturaleza caída, el pueblo de Dios es maligno, impuro, pero según la perspectiva eterna de Dios, su pueblo está formado por gavilla de trigo llena de vida y por cuerpos celestiales llenos de luz. ¿Condena al pueblo de Dios? No condena al pueblo de Dios, sino que lo pastorea. Y dice que los sueños de José controlaba y dirigía sus comportamientos. Por eso José, realmente Pablo le dijo al rey Agripa: oh rey Agripa, y no fui desobediente a la visión celestial. Bueno, hay mucho más que compartir aquí, pero os voy a leer solamente un poco de algo que tengo aquí y ya termino, José, termino ya. Dice así, dice: José fue una persona que se negaba a sí misma. Yo no conozco a ninguna otra persona que hayan ofendido tanto como a José y que no haya tenido, escucha, el menor deseo de vengarse. Muchas veces, cuando los cristianos nosotros perdonamos a alguien, le decimos: sí, te perdonamos, pero mira, también quiero recordarte que hay que ver la gravedad que hiciste. Dice: esta clase de perdón no tiene ningún valor, ya que en realidad no es un perdón absoluto. Cuando José perdonó a sus hermanos, los consoló y le dijo que no se enojara contra ellos mismos, sino que se olvidaran de lo que habían hecho. Y el hecho de que lo hubiesen vendido
como esclavo, fue algo que provino de Dios para conservar vida. José no culpó a sus hermanos. ¿Cuántas veces nosotros culpamos a nuestros hermanos? Dice, José no culpó a sus hermanos por lo que había hecho, sino que los consideró, escucha, como ayudante de Dios. Ellos habían ayudado a Dios para que fuese José a Egipto. Cuán hermoso es el relato de la vida de José. Aquí podemos ver incluso cuando Job fue realmente despojado de todo. Satanás fue el ayudante de Dios. Él provocó a despojar, a desvalijar por completo a Job. Y que él pudo decir al final, Señor, Dios mío, de oída te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Bueno, queridos hermanos, que realmente podamos tener un nuevo comienzo, que podamos tener una visión que tuvo José, que no nos ofendamos, que no realmente nos maltratemos los unos a los otros, sino que realmente todo lo que nos ocurra es porque Dios quiere madurarnos. Él quiere que salgamos de toda situación victorioso. Bueno, perdona José, pero te he robado un poco de tiempo. Muchas gracias. Y nada, hasta el próximo año, si el Señor lo permite, pues estaremos por aquí de nuevo, José. Que el Señor te cuide, o cuida a cada hermano y hermana de Radio Solidaria y a todos los hermanos. Amén.